sección de opiniones poco populares que yo sé que seguramente no les va a gustar, pero ¿qué es esta necedad de aferrarnos y de que siempre cuando hablamos de fútbol mexicano lo abarcativo sea la selección varonil mayor? Tenemos una selección que está cortando distancias con una de las grandes potencias del mundo. Bueno, pero ¿por qué llevamos todo, Mario? No entiendo tu necesidad de llevar todo a un asunto de género. Nunca en mi vida pensé decir esto, pero David Faitelson tiene razón. Casi una década ha pasado desde la última vez que me senté a ver un partido de fútbol, y esto desde que la FIFA dejó de ser un cártel de mafiosos adictos a las prostitutas, a la cocaína y al poder, a convertirse en un cártel de mafiosos adictos a las prostitutas, a la cocaína y al poder, pero racializados, transincluyentes y femisupremacistas. Para los más jóvenes podrá ser difícil de creer, pero hubo un tiempo no muy lejano en el que el fútbol, como el resto de los deportes, era un simple entretenimiento, nada parecido a lo que se ha convertido hoy, una jeringa ideológica que utiliza la élite corporativa y política para meterle un virus al mundo, e incluido, por supuesto, está el mundo del deporte. Ese mundo del cual ese puñado de personas muy arriba no sabe absolutamente nada, pero que está obsesionado con cambiarlo a la fuerza y utilizando todos los medios a su alcance, incluida la propaganda. Cualquiera que tenga ojos puede darse cuenta que el fútbol femenil no es lo mismo que el fútbol varonil, pero desgraciadamente esta ficción le da de comer a mucha gente en los medios de comunicación y en la política. Tal es el caso que en México recientemente se aprobó una ley de igualdad salarial en el deporte. Patricia Mercado, una representante popular que no ha hecho otra cosa que vivir de los impuestos de los mexicanos, fue la encargada de hacer esta proposición que fue aprobada prácticamente por unanimidad. Como todo lo demás que hace la clase política, esta no es la excepción, y esta nueva legislación es un brindis más al sol y una celebración de su propia egolatría, porque la realidad económica del fútbol femenil es lo que impide a las futbolistas ganar más, y no una conspiración vaticana en contra de mujeres futbolistas. De hecho, al final de este video te darás cuenta que, con los números en la mano, las futbolistas profesionales deberían ganar incluso menos, mucho menos. Pero antes, si quieres saber por qué el entretenimiento y el deporte sostienen a personajes tan unánimemente detestados como Marion Riemiers, te invito a que compres hoy mi libro Nunca Solo, en donde explico las razones oscuras por las cuales estas industrias del entretenimiento prefieren patear a sus consumidores y hacer de su negocio la controversia y la división entre personas comunes y corrientes que no hace mucho pensaban más o menos igual. El enlace está en la descripción de este video, y si estás ahí no te costaría nada más suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. El debate sobre la igualdad salarial en el deporte es una de esas cosas que entre las filas del feminismo moderno viene y se va como la humedad según sea el clima. Se quiere igualdad para unas cosas, pero para otras mejor ni hablamos. Dentro de la religión pagana del género se da como un hecho probado esta fantasía, esta supuesta evidencia de que las mujeres deben ganar un sueldo menor a los hombres. De alguna forma confirma que el ser mitológico del patriarcado existe, y el problema es que ninguna de las dos cosas, ni la desigualdad ni el patriarcado, existen. La igualdad salarial entre hombres y mujeres es una realidad completamente verificable, y esto no porque esté en la ley, sino porque es el resultado de la conveniencia de un mercado laboral que ha logrado integrar a las mujeres en un periodo cortísimo de tiempo de casi menos de 100 años. Pero, ¿qué significa esto en simple cristiano? Básicamente, que las mujeres ganan lo mismo por el mismo trabajo, porque si esto no fuera así, habrían muchísimo más mujeres que hombres trabajando, porque si están dispuestas a trabajar por menos, serían contratadas mucho más que los hombres. Es así de simple. ¿Se puede decir que no existe mujer que gane menos el mismo trabajo que un varón en el mundo? No, así como tampoco se puede decir que no existen hombres que ganen lo mismo que las mujeres en determinadas industrias como, por ejemplo, la moda, los cosméticos, la pornografía
demografía, la atención al cliente, la industria del bienestar y un largo etcétera, en donde las mujeres ganan más, mucho más que los hombres. Pero claro, personas como Patricia Mercado, que solo han tenido un trabajo fuera de la política, lo desconoce. Estos cuentistas creen que el salario es una invención del malvado capitalista que desde su última reunión en Transilvania se inventaron un número mágico. La realidad es que el salario es el monto de la productividad marginal descontada del trabajador. Es decir, que las jugadoras como empleadas que son solamente obtienen una fracción de lo que producen a sus empleadores. Y lo mismo se puede decir de sus colegas hombres. En otras palabras, los jugadores de fútbol no están sobrepagados. Simplemente producen muchísimo más a sus empleadores que sus contrapares mujeres. Esto quiere decir que Lionel Messi o Mbappé o Cristiano Ronaldo solo se hace de una fracción del inmenso valor que su trabajo le aporta a sus empleadores y obviamente a sus aficionados. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que los políticos legislan sobre una realidad que simplemente no existe. Como en cualquier otro caso, en el mercado laboral dentro del deporte, le importa una mierda tu género, le importa una mierda las horas de tu trabajo invertidas, le importa una mierda tu esfuerzo. Lo único que remunera el mercado es el valor añadido que le aportas tú a ese conjunto de personas que están dispuestas a pagar por ese bien que produces o aportas. Y de hecho, esta supuesta arbitrariedad o relativismo de valor se puede ver dentro del propio fútbol masculino. Cuando dos borrachitos, por ejemplo, se agarran a discutir los precios del mercado de piernas, cuando un jugador pasa de un equipo a otro por X millones de dólares a otro equipo, y el panel de analistas de las caguamas decreta cuáles contrataciones y cuáles no son humo. El principio es el mismo. Nadie está dispuesto a pagar lo mismo por la misma cosa, y esto puede deberse a muchísimas razones. Eres un estúpido. Perdóname. ¿O acaso esto es injusto? Yo creo que no, pero va más allá del punto. Los futbolistas hombres ganan lo que ganan porque ingresan mucho más, entusiasman mucho más y generan mucho más afición que las jugadoras mujeres. Querer igualar su salario por una cuestión de de paridad de género es un disparate que se comprueba en los números, que en los negocios son los que cuentan. ¿Y qué dicen los números? Según el estudio que da seguimiento al fútbol femenil de la propia FIFA, publicado los últimos 3 años, sigue reportando que a pesar de avances cosméticos, 2021, ese reporte indicaba que todos los equipos femeniles de la Liga MX, todos, perdían dinero. Al año siguiente, esto sería prácticamente igual. Y para el 2023, eran menos de la cuarta parte los que generaron alguna especie de ganancia. Según la propia FIFA, el año pasado, solamente el 7% de los 220 y tantos clubes profesionales femeniles listados reportaron ganancias de arriba del $1.000.000. Mucho dinero, ¿no? Bueno, para poner esto en perspectiva, Tigres y Monterrey, dos equipos importantes, pero no los que más ganan de la Liga Mexicana, podían estar generando $40 millones al año con sus primeros equipos masculinos. Entonces, si todo lo anterior es cierto, esto significa que un equipo varonil promedio del fútbol mexicano estaría generando al menos 4,000% más de dinero que el mejor equipo femenil. Al menos. De nuevo, me estoy refiriendo al juego de las ganancias y no a la competencia deportiva. Pero, ¿pasa algo diferente en los clubes europeos? Veamos. El club de fútbol con mayores ingresos de todo el mundo en el año 2022 fue el Manchester City, con ingresos de 731 millones de euros. Pues bien, de esos 731 millones de euros en ingresos, solo 5,1 millones procedían de la división femenina de fútbol. Es decir, menos del 0,7% de sus ingresos totales. El siguiente club con mayores ingresos del mundo fue el Real Madrid. En 2022 logró 714 millones de euros en ingresos y solo 1,4 millones procedían del equipo femenino de fútbol. Es decir, menos del 0,2% de todos los ingresos generados específicamente por sus equipos de fútbol.
El tercer equipo con mayores ingresos del mundo fue el Liverpool, con ingresos de 702 millones de euros en 2022, y únicamente 1,2 millones los logró por su división femenina de fútbol, es decir, de nuevo, menos del 0,2% de todos sus ingresos. En cuarto lugar encontramos el Manchester United con ingresos de 689 millones de euros y solo 6 millones de euros procedentes del fútbol femenino, menos del 1% de todos sus ingresos. En quinto lugar el Paris Saint-Germain con ingresos de 655 millones de euros y únicamente 3,6 millones procedieron del equipo femenino de fútbol, es decir, menos del 0,6% de sus ingresos totales. En sexto lugar el Bayern de Múnich con ingresos de 653 millones de euros y tan solo 1,7 millones procedían del equipo femenino de fútbol, es decir, menos del 0,3% de todos sus ingresos. Y en séptimo lugar el FC Barcelona con ingresos de 638 millones de euros y de esos 638 millones de euros solo 1,7 millones procedían de la división femenina de fútbol, es decir, el 1,2% de todos sus ingresos. La cosa es muy clara. La diferencia de generación de ganancias entre jugadores hombres y mujeres es abismal. Por lo tanto, la realidad dura de los números contrasta con estas fantasías hechas ley que, insisto, son simplemente un catálogo de buenas intenciones para hacer que las cosas funcionen como sabemos que no funcionan. La igualdad salarial solo puede ser aplicada de dos formas, igualmente desastrosas para las propias mujeres empleadas de sus clubes. La primera sería que los clubes se vieron obligados a artificialmente subir los salarios de este pequeño grupo de empleadas muy por encima de su productividad marginal, o recortar fondos destinados a otras labores de sus empresas para dárselo a estas pobres chicas profesionales víctimas del patriarcado. Una segunda alternativa dentro de los clubes podría ser también que las directivas tengan que comenzar una guerra civil con los equipos profesionales de hombres para que sean estos los que tengan que apoquinar una parte de su rentabilidad salarial productiva, o en palabras más simples, que salga de los bolsillos de esos trabajadores hombres que son los que más producen para estas empresas, y de esta forma parchar los salarios de esta nueva igualdad inventada. Esto obviamente llevaría a un desbalance financiero tal que la mayoría de las divisiones femeniles no podrían asumir sus propios costes, tenga que terminar que las divisiones femeniles tengan que cerrar. La segunda alternativa es todavía peor. El fútbol femenil es incapaz de financiar la subida de los salarios que las propias deportistas no pueden generar, y esta realidad supuestamente viola sus derechos laborales y la ley. No tardarán esos mismos políticos en sacar la vieja y confiable de que sea una nueva fantasía subsidiada más, y esto es que su nuevo sueldo inmerecido salga de tu bolsillo y del mío vía impuestos. Al final, no hay que olvidar que personajes como la Remiers y Patricia Mercado le deben todo a sus y que por lo tanto naturalmente defienden este delirio propiamente inventado, que solo ha llegado así de lejos porque peor sería echarlas a la calle para la gente que las ha colocado ahí. Finalmente, lo que ha dicho Faitelson, sí, David Faitelson, es de absoluto sentido común. A todo mundo le vale madre el fútbol femenil, le vale madre al presidente, le vale madre al señor que vende helados, le vale madre al aficionado promedio, le vale madre a un servidor, y casi estoy seguro que te vale madre a ti, querido espectador, pero en el fondo también le vale madre a los políticos y a los analistas acomodados como la Remiers, que solo ven en este tema el cheque de caja necesario para mantenerse en su sillón y en sus puestos de trabajo. Porque, oh sorpresa, la misma audiencia que sintoniza, si verdaderamente tuviera la decisión como consumidor, habría hecho desde hace mucho tiempo que la Remiers estuviera tomando vino y acariciando un gato. Y si además el contribuyente tuviera algo de poder dentro del Estado, personas como Patricia Mercado vivirían debajo de un puente. Así que basta de hacer de las decisiones de esas minorías un arenero de kinder que
todos los demás estamos obligados a financiar y además a aplaudir si las jugadoras profesionales de fútbol están ahí, persiguiendo el sueño de vivir de lo que les apasiona, eso me parece muy loable. Pero si tomaron esa decisión sin contemplar la realidad salarial del fútbol femenil como profesión y ahora van de víctimas para que otros les paguemos la fiesta, pues entonces les deseo que algún día tengan que sentarse a ver un partido suyo narrado exclusivamente por la Remiers. Esto fue Habs Clavijo.